tercera etapa de nuestra historia actual, que se la llama republicana, comienza desde la anexión y la colonización dolosa y fraudulenta en la República Bolívar en 1825, hasta nuestros días, sufriendo agresiones como la cultural, la política, la territorial y la permanente acusación de separatistas, pese a que nuestro pueblo, equivocado o no, fue creyente de ser una sola unidad territorial, social y cultural con el Alto Perú por la sesgada enseñanza de nuestra historia. La tercera etapa de nuestra historia contemporánea comienza desde la anexión y la colonización dolosa y fraudulenta en la del Alto Perú, República Bolívar, en 1825 hasta nuestros días, sufriendo agresiones como la cultural, la política, la territorial y la permanente acusación de separatistas. La anexión y la colonización de la República Oriental Camba Cruceña en Bolivia se efectuó con dolo y fraude histórico por el contubernio y el engaño de Casimiro Lañeta a Antonio José de Sucre, apoyado por la oligarquía masónica de los doctores de Charcas, incumpliendo la orden de Bolívar de invadir el Alto Perú para integrarlo a la República del Perú, propiciando la creación de la República del Alto Perú con su decreto del 9 de febrero de 1825, transformándose con esto en cómplice de nuestra anexión y posterior colonización, que define nuestro futuro y se nos desintegra territorialmente, produciéndose el dolo cuando se prepara una sesión en la Asamblea de 1825 para que Vicente Seoane firme el Acta de la Independencia del Alto Perú, así como cuando se la hace firmar por Vicente Caballero después de haber sido proclamada, sin cumplirse el mandato de la Sala Capitular de Santa Cruz de la Sierra de tratar 21 puntos para unirse o no al proyecto del Alto Perú, y todo ello cuando la independencia altoperuana se había decidido en la sesión del 28 de julio de 1825, por votación y sin participación oriental Camba Cruceña. El fraude histórico se produce cuando falsamente nos conceptúan altoperuanos, pese a no pertenecer a la provincia de los Charcas y estar fuera de la cordillera de los Andes, porque definitivamente somos una nación de las llanuras que pertenecíamos al virreinato y luego provincias unidas del Río de la Plata, porque el Alto Perú contaba solamente con los corregimientos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y otros andinos como San Bernardo de Tarija, que pasó a jurisdicción de Salta en 1807, siendo Casimiro Lañeta, traidor a su tío Pedro Antonio, el promotor de nuestra anexión mediante el dolo y el fraude dentro del mayor despropósito histórico. Además, fue el que confundió e indujo a Antonio José de Sucre a desobedecer la orden de Bolívar, como también considerarnos
departamento altoperuano según el decreto del 9 de febrero de 1825, pero pese a estar en el decreto de febrero de 1825, no figuramos ni existimos en la ley de creación de la Altoperuana República Bolívar del 11 de agosto del mismo año, decretada en la sesión dirigida por Mariano Serrano, que fue redactor del Acta de la Independencia Argentina y secretario de la Asamblea de Tucumán, que crea la Confederación Argentina el 9 de julio de 1816. Además, colonizado por el decreto del 23 de enero de 1826, dictado por el mismo Antonio José de Sucre, de forma ilegal e inconstitucional por no ser presidente de Bolivia, ya que sólo fungía como representante personal y directo de Bolívar. Los orientales cambas cruceños, una vez anexados en 1825 y colonizados en 1826, sufrimos la primera agresión colonial altoperuana, así como la parcelación de nuestros territorios, produciéndose esta primera agresión colonial territorial en el gobierno de José Vallivian en 1842, con la creación del departamento del Beni y los territorios de Colonia con su capital Riberalta. En 1857, el presidente Linares crea la provincia Cero, que fue anexada a Chuquisaca, produciendo un conflicto de límites que terminó con una ley del 10 de noviembre de 1898 y la amenaza de invasión del ejército boliviano en el gobierno de Severo Fernández Alonso, así como también la provincia Gran Chaco, que es entregada a Tarija. Luego, en el gobierno de Melgarejo, mediante la venta y el regalo de territorios orientales cambas cruceños al Brasil, se pierde parte del Acre y del Mato Grosso oriental camba cruceño. Luego, por una equivocada unidad confederativa con el Perú, efectuada por el peruanófilo presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz y Cala Humana, se pierde el territorio del Puro. Con un territorio defendido en la Guerra del Acre, se crea el departamento de Pando, por uno de nuestros pocos presidentes de nombre Germán Busch, un 24 de septiembre de 1938, regalándose a La Paz un territorio llamado hoy Amazónico y provincia Iturralde. Quedando la República Oriental Camba Cruceña anexada en 1825 y colonizada en 1826, reducida en una ínfima parte de su territorio original. Los del Alto Perú, constituido en República de Bolivia, ejercen también agresiones políticas contra el pueblo de su colonia oriental camba cruceña al desconocer, con interpretación fraudulenta, la historia de la ya independiente República de Santa Cruz de la Sierra de Buenos Aires desde 1815, a la que nos habíamos unido al independizarnos de España en 1810, como capital de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
pero al ser fraudulentamente considerados provincia del Alto Perú por Sucre, somos transformados en departamento de Santa Cruz por el decreto del 9 de febrero de 1825 para ser anexados dolosamente en la Asamblea Chuquisaca sin contar con representantes y no ser tomados en cuenta en la Ley de Creación de la República Bolívar del 11 de agosto de 1825. Y a pesar de todo, se nos incluye en la República Bolívar mediante el decreto del 23 de enero de 1826, siendo el motivo para que la bandera color celeste y blanco de nuestra independencia sea cambiada por la verde, blanco y verde, que viene por el desconocimiento de nuestra historia. Creada por el prefecto de Santa Cruz, Tristán Roca Suárez, el 24 de julio de 1864, siendo motivo por el que fuimos acusados de separatistas e invadidos por el ejército boliviano en el gobierno de Melgarejo. En 1877 se produce una revolución federalista liderada por el oriental camba cruceño Andrés Ibáñez, siendo acusado de separatista e invadido por el ejército boliviano en el gobierno de Hilarión Daza, en la que se lo toma preso y se lo fusila. Las agresiones siguen cuando se produce la masacre de Curuyuqui por el ejército boliviano en septiembre de 1892, enviado en la presidencia de Mariano Batista Caserta. En 1920 se inicia un movimiento cívico pidiendo y exigiendo ferrocarril para Santa Cruz, negado bajo la amenaza de ocupación militar en el gobierno de Bautista Saavedra. El 2 de enero de 1899 se produce la Revolución de los Domingos, motivo para ser acusados nuevamente de separatistas, y el presidente Aniceto Arce Ruiz invada Santa Cruz con el ejército boliviano. Las agresiones se manifiestan con mayor virulencia en la Guerra del Chaco, ser los orientales cambas cruceños enviados a primera línea entre 1932 a 1935, guerra en la que se distinguió por su valentía y coraje el oriental camba cruceño Germán Bull. Hasta la Revolución de Abril del movimiento nacionalista revolucionario, los orientales cambas cruceños vivimos medianamente tranquilos, como colonia boliviana postergada y olvidada por la metrópoli, transcurriendo nuestra existencia pobre y abandonada hasta la recuperación del 11%, pese a contar con regalías según una ley dictada en la presidencia de Germán Busch Becerra, cuyos recursos fueron negados y aprovechados durante años por la metrópoli paceña principalmente. Con la política de avance y conquista al oriente del presidente altoperuano Víctor Páez Tensoro en 1952, se agravó la situación de Colonia con la avasalladora invasión contra los territorios del pueblo de la nación oriental camba cruceña, con invasores andinos que respetan la propiedad, la naturaleza y el medio ambiente, por considerarlo su Pachamama altoperuano pese a que no es suyo.
En mayo de 1958, los altoperuanos invaden Santa Cruz con 10.000 campesinos armados provenientes de Ucureña, mezclados con milicianos que vinieron de las minas, apoyados y dirigidos por militares con más de 3.000 soldados del ejército boliviano, culminando esta agresión en su fiereza en el gobierno de Hernán Siles Suazo, cuando se produce la amenaza de expulsarnos de nuestra tierra por su ministro de gobierno, Walter Guevara Arce. Todo ello con la entrega de 50.000 pasaportes que como expulsión en masa y genocidio no se concretó, porque de haberse llevado a efecto se hubiera producido un grave delito de lesa humanidad que no tendría justificativo histórico alguno. Santa Cruz, rompamos cadenas, volemos al fin, unidos por siempre a nuestro comité, porque